Me hubiera gustado ver la cara de Bacon. Eureka, he encontrado algo que es un bombazo. Y yo creo que fue algo fortuito, Antonio. Venga, pero qué trabajo. Vamos llegando. Puedes ver en algunas como una especie de trama y de repente me di cuenta de algo y no pude parar. Estuve toda la noche buscando. E incluso ha hecho pruebas para ver cómo pintaba Francis Bacon. Solo hay que fijarse en la fotografía de las puertas para ver que su color favorito es. Incluso una cosa en el inventario, me di cuenta de que había... Visceral, vomitaba la pintura. ¿Qué es lo que hacía? Por último, ¿alguna cosa más, alguna curiosidad más de Francis Bacon? Muy buenas, estoy aquí con mi amigo Paco Valera porque os vamos a contar todos los secretos de la pintura de... Francis Bacon. Y ahora, manos. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo os vamos a descifrar todos los secretos de la pintura de Francis Bacon, porque este que veis aquí, este personaje, este individuo, que es mi amigo desde que estudiamos en la Facultad de Bellas Artes, Paco Valera, estuvimos en un estudio juntos 4 años y Bastante. Además él es licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de pintura. Sí. Pero lo que no sabéis es que a veces me da unas turras porque descubre una cosita que ha encontrado de tal artista, de no sé qué. Y el otro día estamos desayunando. Sí. ¿Y qué? ¿Qué me contaba? Y bueno, llevaba tiempo buscando cosas de Bacon y de repente me di cuenta de algo y no pude parar. Estuve toda la noche buscando. E incluso ha hecho pruebas para ver cómo pintaba Francis Bacon. Y digo, Paco, vamos a contarlo. Esto hay que contarlo. Ahora, no hay un contenido como este. O sea, en la red nadie te va a decir esto, porque esto es una investigación profunda. Así que vamos a empezar a descifrar cómo pintaba Francis Bacon. What? Lo primero, Paco, ¿cómo te diste cuenta de unas líneas que tú me enseñaste que tienen los retratos de Bacon? ¿Eso qué es? Si te fijas mucho en la pintura y ves los distintos tipos de obras de Bacon, puedes ver en algunas, no en todas, que aparece una serie de tramados, ¿no? Como una especie de trama. Sí, con líneas así, ¿no? Sí, como unas líneas en algunas zonas de algunas obras, sobre todo en los retratos pequeños, en los retratos de pequeño formato. También lo he visto en algunos retratos y en algunas obras grandes, pero sobre todo en lo pequeño. Y llevaba varios días dándole vuelta. Esto cómo está hecho, esto cómo se hace. Claro, lo sencillo que claro, es... Pincel de un pelo. Pincel de un pelo, rayar, o he llegado a hablar con gente y decirme, no, eso... Un peine, que es lo más evidente, ¿no? Que es lo que te dije yo. Claro. Digo, seguro que ha pintado un peine, lo ha hecho así, pero no salen esas líneas. Claro, cuando yo te lo dije y tú me dijiste, no, un peine, como me dice el 99% de la gente, pues yo eso lo había descartado desde el primer momento casi. Porque un peine deja un rastro, una suciedad, ¿no? Sí. Que mancha y que no funciona. Y luego si mojas el peine en pintura, la pintura realmente no empapa porque es un material plástico, entonces no consigues pintar una línea larga. Y si te fijas, son líneas largas. Sí, y después no solo son líneas largas, sino que si te acercas, son líneas rotas. Son líneas como si estallasen. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, y aparte incluso hay veces que se ve como que las líneas empiezan en una línea, no en una zona curva, otras en una zona curva. Es decir, había cosas que ya me empezaron a hacer sospechar un poco de qué iba y cómo había hecho Bacon aquello. Pero bueno, tenía que confirmarlo. Y entonces me recomía por dentro. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Me pasé la noche buscando, pero claro, no en español. En español no, porque parece ser que a los españoles no nos gusta el arte, ni nos gustan las cosas... Ni investigar, ni nos gustan ese tipo de cosas. Entonces tuve que meterme en internet, pero buscando en inglés, y descubrí algo muy interesante. A ver, ¿qué tiene que ver con...? Con que el estudio de Bacon, una vez muerto Bacon, pues se vendió. Se vendió a una galería de arte. El estudio donde él estuvo pintando 30 años en el número 7 de Riis Mews. Que por cierto, es un estudio, es un cuchitril, es un cuartito muy pequeño, vamos, medianamente pequeño, todo lleno de porquería. Casi como si fuera la boca del infierno, o sea, es todo lleno de papeles, trapos. Entonces se me hizo bastante difícil porque al investigar un poco en la fotografía, en la base de las fotografías, pues me di cuenta que es que casi era imposible detectar nada. Pero bueno, buscando, pues descubro que hay un fotógrafo inglés bastante conocido que cuando ya muere Francis Bacon, pues hace un reportaje del estudio fotográfico muy exhaustivo, datando, documentando cada esquina, cada rincón, ¿no? Y de hecho se ha publicado un libro
Que lo tenemos nosotros, lo tenemos. Sí, pero lo tenemos a raíz de haber hablado, ¿no? Claro, claro. Y es muy interesante porque no tiene nada escrito, ¿no? Es todo fotográfico. Bueno, ¿y qué hacen con el estudio? ¿Qué hacen? Lo que hacen es, vamos a ver, una especie de registro. O sea, cada... Registro de cada objeto que había allí, ¿vale? O sea, un inventario. Un inventario de cada papelito. De cada detalle, de cada bote de pintura vacío, de cada pincel sucio, de los guantes todo. Que utilizaba Bacon, porque no sé si lo sabéis, pero Bacon además utilizaba guantes y guantes de algodón blanco en la mano izquierda, no en la mano derecha. La mano derecha para pintar. La mano izquierda para ensuciar, claro, arrastrar, empapar y para todo lo demás, ¿no? Y bueno, una cosa muy interesante yo creo que de Bacon es el tema de que él intentaba pintar como los maestros, ¿no? Sabemos que más o menos él le gustaba mucho Velázquez, le gustaban grandes maestros, y entre esas fotografías y papeles que encuentra en el estudio, pues se da cuenta bueno, él se fija mucho en que los maestros pintan o dibujan sobre todo bocetos con líneas paralelas, ¿no? Para crear sombras y volúmenes, ¿no? Y entonces supongo que en algún momento diría, yo no voy a estar aquí todo el dándole día ahí con el pincelito. Aunque todo su arte se basa en el error, ensayo-error, pero diría, no, esto no, yo necesito ir más rápido. Y bueno, y yo creo que fue algo fortuito, Antonio, fue algo fortuito, que encontró un trapo y ese trapo pues lo usó de una manera determinada que todavía no te lo voy a decir. Claro, venga, pero ¿qué trapo? Vamos llegando. Vamos llegando. ¿Qué tipo de claro, estamos hablando de que posiblemente eso sea una estampación. Sí, efectivamente. Una estampación, pero claro, ya di con eso. Sí. Con un trapo normal y corriente no haces esas líneas. No funciona. Incluso hubo una cosa en el inventario, porque leyendo el inventario, los objetos que había, pues me di cuenta de que había piezas de fábrica. Pero es que piezas de fábrica puede haber 1000 piezas rayadas que yo puedo estampar. En forma de tornillo, o en forma de rodillo, sí, las piezas de fábrica, ¿no? Estuve buscando algún tipo de pieza que pudiera dejar un rastro, una huella parecida. No hay. Hay incluso un tipo de rodillo metalizado, de aluminio, que se utiliza para alisar las placas de resina en las bañeras y para quitarle las burbujas de aire. Y tiene una huella similar, pero no porque no empieza de forma curva, ni empieza con esos patrones distintos, ¿no? Y tampoco se encontraba entre aquellas imágenes un rodillo de aquellas características, no, tampoco. Él sí es verdad que usaba rodillos y en ese inventario también aparecen rodillos de espuma. Pero de pintar. Pintar, un ancho paredes de unos 15-30 centímetros, que es con los que él hacía más o menos, creo, los fondos. Trabajaba los fondos, pero nada, seguía ahí buscando, ¿no? Y entonces vi un dato que me llamó mucho la atención, que era que había innumerables trapos, había incluso toallas, había de todo. Pero de repente veo que hay varios pantalones. Hay varios pares de pantalones. ¿De qué? ¿Pantalón de qué? Pantalones de algo que se usa mucho en Inglaterra porque hace frío. ¿De qué? ¿Pantalón? De pana. De pana, efectivamente. Pantalones de pana. Entonces en algún momento Bacon pinta, y yo creo casi que de forma más, como algunas veces nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando estamos pintando, ¿no? Pues de repente nos equivocamos y queremos quitar con un trapo, y él quitó con un trapo de pantalón de pana. Claro. Y entonces en ese momento se da cuenta de que hay una huella, un rastro, pero de quitar, ¿no? De quitar la pintura, y se cree, y dice, ostras, esto lo voy a usar, pero al contrario. Voy a manchar el pantalón y voy a estampar. Claro. Entonces, bueno, el inventario es largo, yo seguí leyendo y ya me dio la pista. Digo, esto va a ser. Y efectivamente, porque es que hay un dato muy curioso en el inventario que podía habérselo ahorrado la persona que lo inventarió, todo el tema, pero no se lo ahorró, lo contó. Y lo contó de una manera breve, pero te da la pista ya, y me dio la puntilla de que era eso. A ver. Dice en el inventario, también nos vamos a llevar un poco la puerta, ¿vale? Eso es. La puerta del estudio. Muy importante. Muy importante la puerta, porque Bacon utilizaba la puerta y la tenía situada justo al lado del caballete para hacer sus mezclas de color. Era una especie como de paleta. Sí. Él no tenía paleta y pintaba en la puerta. Y entonces, cuando hace las manchas de color en la puerta, pues coge pequeños trozos que recorta con alguna tijera que también está por ahí, que aparece por ahí, hace recortes de la pana, el que se adecúa un poco a la forma de la cara, y entonces con ese recorte moja en la puerta, hace su mezcla, y incluso yo creo, porque lo he probado, que si la pana no absorbe mucho, le da con el pincel con cierto color,
y entonces estampa sobre el lienzo. Porque un dato, ¿es cierto que cogiste el pantalón de tu hija pequeña de pana para hacer la prueba? Y lo hice trocitos. Lo hiciste trocitos. Sí, lo hice trocitos. Para probar que tu teoría y todo era eso cierta. Justo al día siguiente de haberlo encontrado. O sea, O sea, hasta ese punto Paco está obsesionado con según qué cosas. Son matices de cosas que, bueno, pueden ser simplezas, ¿no? Pero me parecen como grandes secretos, porque realmente los pintores no los cuentan. Claro. No cuentan estos detalles técnicos tan escabrosos. Bueno, no escabrosos, sino... Son detalles que después, una vez que tú lo sabes, lo usas o no. Porque si hay una cosa clara también, es que Francis Bacon jugaba mucho a ensayo-error. De hecho, él iba probando. Como ha dicho Paco, si estampaba la pana porque le daba por ahí, ¡pum!, esto me funciona, lo uso. Que ahora tengo otro material por ahí y me sale como un accidente, una mancha que me gusta, ¡pum!, que si chorreo me parece bien. Pero que él, no olvidemos que muchas de sus obras las destruía. ¿Por qué? Pues porque probaba y decía, era muy crítico no me gusta con su obra y era destructivo, era una cosa... Pero es por eso, porque por ejemplo, pintores de Renacimiento que lo tenían todo súper medido, o sea, no había error prácticamente que cupiese, porque ¿qué pasa? Hacían un dibujo, después rellenaban, hacían el fondo, o sea, había un sistema el cual lo seguían y llegaban al final. Pero aquí no, aquí la obra estaba viva, que es de lo que hablamos mucho nosotros. Es quizá lo más interesante de Bacon, ¿no? A mí me encanta que la obra esté viva. Claro, porque es como que la pintura habla por sí misma, es como, no tienes que fijarte en otros detalles o en matices, sino que es que la técnica te está hablando, ¿no? Y a mí me gusta mucho la frase de él que dice que podéis ver mi vida en mis cuadros, ¿no? En mi obra. Claro. Es como él se deja la vida ahí, ¿no? Se deja la vida en la pintura. Porque también era autobiográfico, igual que Picasso, igual que todo, o sea... Él habla de su vida, de sus amantes, de todo, a través de su obra. Con lo cual, eso también, además de su técnica, es claro. Muy interesante, sí. Además, él era muy excesivo. O sea, todo esto que vemos, cuando veis su estudio y veis todo eso tirado por allí, yo pienso que es un retrato de su cerebro, realmente. Sí. ¿Qué es lo que tenía que pasar por su cerebro? ¿Qué lío mental tenía que tener allí? Pues yo pienso que su estudio es lo que había dentro de su cabeza. Sí, bueno, muchas veces lo que hemos hablado también antes del tema de las ampliaciones, ¿no? De los círculos, eso es muy interesante también que veis cuadros donde hay círculos pintados así. Hay circunstancias que muchas veces lo hace con botes o con la base de un tarro de una lata o lo moja en pintura y lo pone sobre el soporte y ¡pap! Y ahí deja. Y luego lo utiliza como si fuera una lupa que amplía. Una lupa que amplía, pero porque él había visto tratados médicos en los que observaba pues partes del cuerpo, operaciones, y entonces ahí lo que hace es como voy a ampliarte esta parte, ¿no? De hecho parece como, si os fijáis bien, como si fueran ampliaciones de ciertas partes de la cara o una visión desde otro punto o algo así, ¿no? Era un poco, yo creo que se fijó al fijarse en el cubismo de Picasso de alguna manera y llevarlo a su terreno, pues él hizo esta especie de estratagema técnica para adaptarlo de alguna manera, ¿no? Y de hecho, si veis el otro vídeo que hice sobre la obra de Francis Bacon, es que él pintaba de fotografía, o sea, a él no le gustaba tener un modelo vivo ahí, no, y todos los errores y aciertos que tiene la fotografía los usa él para pintar. El desenfoque, las deformaciones, la ampliación, es una cosa que se usa en fotografía y él la aplicaba a la pintura también. Y yo creo que también lo que hemos hablado, esa destrucción de obra forma parte un poco también de ese carácter tan arbitrario de que le sale bien o no le sale bien algo, y entonces es muy fácil, por eso era tan crítico, ¿no? Porque yo decía, bueno, esto no me ha salido bien y ya no puedo arreglarlo de ninguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, lo mejor es que lo rompa. Lo he visto mucho hablando en documentales y criticando su obra, y es muy crítico, ¿no? O sea, con su obra la tira por tierra en un segundo, ¿no? El mismo. Me acuerdo de la exposición de Van Gogh que hizo, creo que solo le gustaba uno de los cuadros. Entonces, y creo que había hecho 10 o 12, una cosa así. Entonces él hubiera tirado todos casi, y tú dices, bueno, pues nada. Bueno, y luego otra cosa, en el vídeo digo también que los lienzos, él lo que hacía era que mandaba a una persona que los quitase y los pusiese al contrario. ¿Para qué? Para que se viese la arpillera, que es lo que se ve de vez en cuando en el fondo de algunas obras. Pero también has descubierto que... Sí, que él utilizaba una sisa de cola, se llama. La sisa de cola es como una cola de conejo, que se empleaba mucho en la antigüedad, los maestros. Sí. En la facultad lo hemos usado. Lo hemos preparado, lienzos así.
Y lo que le pasa a la cola de conejo es que es como una especie de gelatina cuando la mojas, luego la diluyes y bueno, luego la puedes dar muy aguada, que era lo que hacía Bacon, para intentar tapar el poro pero sin que se pierda el tono de la tela, que utilizaba, yo creo, un tipo de lienzo belga o algo así. Que por cierto, ¿sabéis de qué está hecha la cola de conejo? ¿Lo sabéis o no? Por aquí, dejadlo aquí en comentarios. Bueno, lo vamos a decir ya. La cola de conejo está hecha, atención, de huesos y cartílagos del conejo. Todo eso triturado así, es un poco, pero bueno, para que lo sepáis, Sí, efectivamente. Bueno, ¿y qué más cosas del estudio? Así, cosas hay otras cosas que llaman la atención porque habla mucho sobre que siempre he estado mirando y tal y he visto que eso, que pinta al óleo y demás, pero he visto que utilizaba una cantidad de pintura vinílica bestial, porque había una cantidad de latones de pintura blanca Dulux, de la marca Dulux, que es una marca inglesa, que no la encontramos aquí en España, pero que aquí lo que tenemos es Titán, pero que esto seguro que lo utilizaba en fondos. Y luego un detallito de los también, colores, que lo estuvimos viendo aquí ampliando la imagen. Se lo dije, le hice la prueba a Antonio, ¿cuál es el color favorito de Bacon? Eso es una cosa chula. ¿Y qué te dije? Pues él acertó. Claro. Acertó. Bueno, el color favorito de Bacon se ve no solo en la obra, que se ve bastante, bueno, si te fijas mucho lo puedes ver, pero ya encima, si te fijas en los materiales del taller, ya es que no te queda lugar a dudas. El color rojo. Rojo sangre, claro. A él le gustaba toda la víscera, todo esto, ¿no? Solo hay que fijarse en la fotografía de las puertas para ver que su color favorito es el rojo. Y otra cosa, los botes. En los botes. Tarrinas. Marca Winsor & Newton. Winsor & Newton. Sí. Pero los de rojo eran como el doble, más del doble del tamaño del resto. Claro. Entonces, ahí se ve. Y luego digo una cosa, Francis Bacon, no os creáis que se preocupaba mucho por la técnica, ¿eh? O sea, yo supongo que sí utilizaría el graso sobre magro, o sea, el óleo sobre acrílico, pero la pintura que usaba para fondos y todo esto era pintura de pared, ¿eh? Yo creo que había latones allí, había sí. de lo que se puede comprar en cualquier lado. Hay un cuadro que recuerdo de los primeros que tiene un fondo que se ve claramente que está hecho con técnica magra, con técnica al agua, y se ha manchado un poco como así por error en algunas zonas y queda ese típico cerco alrededor de la pincelada de aceite que queda bastante feo y se ve muy bien, es decir, no es íntegro al óleo, sino el óleo no mancharía al óleo. Sí, claro. Sí, es como cuando pintas con óleo en un papel, probadlo, y cuando pase un tiempo veréis que alrededor de la mancha, si hay un papel, si ha sobrado papel alrededor, la fibra del papel absorbe el aceite y deja una... Exactamente. ¿Cómo se dice? Por capilaridad, eso es por capilaridad. Claro, pero un surco, claro, deja un surco amarillo. A mí no me molesta, es como un aura así que tiene, pero que claro, hay otras personas que dicen, se ha manchado. Sí. O sea, no se ha manchado, pero claro, para pintar con óleo sobre papel, lo normal es preparar el papel. Pero claro, Francis Bacon seguro que no preparaba absolutamente nada. Él vomitaba la pintura. ¿Qué es lo que hacía? Era más importante el efecto, ¿vale? La composición, ese trazo que tiene además, que da como una trama. Realmente no estás pintando, es como una especie de textura visual de arrastrado. Todo esto, Francis Bacon, que adoraba a los grandes maestros. Por ejemplo, tú ves obras de Rembrandt, que a él le encantaba, y Rembrandt tiene muchos arrastrados, tiene, por ejemplo, cuando hace los pelos, él lo que hace es que pone un pegotón de pintura aquí y después rayaría o con el cabo del pincel o con la espátula, con lo que sea, y aparecen pelitos así súper finitos. Que parecen hechos con pincel, pero están hechos rayando. Con otro y te digo por qué, porque lo he hecho yo en mis cuadros, lo hago. También lo he probado y se hace así. Y lo he visto en cuadros de Rembrandt. Son curiosidades muy interesantes que muchas veces, claro, en las escuelas pues no te dicen estas cosas, porque te dejan que tú seas el que descubra un poco la técnica. Bueno, eso dicen. Sí. Es que no lo saben. Es que no saben, la verdad es que no lo saben. Y si lo saben muchas veces no quieren contarlo. Yo creo que es que no lo saben, la verdad. Bueno, o no han investigado tanto, ¿no? O no se han obsesionado tanto con algo así. No. Pero bueno, es ciertamente curioso y además muy básico, un poco absurdo, si cabe. Pero realmente interesa. Sí. Pero hay otra cosa, y es que, por ejemplo, aquí estamos dos pintores hablando de pintura, ¿no? Normalmente los que escriben sobre los artistas suelen ser críticos de arte, historiadores, pero que no han tocado un pincel en su vida. ¿Qué pasa? Me parece bien, ¿eh? O sea, porque hay que teorizar y todo lo que tú quieras. Pero claro, ellos no saben a lo mejor cosas que nosotros, cuando pintamos aquí, pues nos salen de manera natural, cosas que
son fortuitas, cosas que ni siquiera las pensamos y conseguimos el efecto, y viene un historiador o una historiadora y dice, no, esto lo hizo por... Y dice, no. Y es está equivocado. Muchas veces se equivocan. Tenía un trozo de pana, hice así para probar y me salió estas líneas y ya está. Salió y ya está, fue algo sencillo. Yo creo que muchas veces en ese acto de pintar tan directo, tan rápido, tan brutal como el acto de pintar de Bacon, no cabía una reflexión enorme en cómo hacer unas líneas, no, simplemente cogió el primer trapo que tenía por allí, se dio cuenta que era pana, lo vio visceral y encontró aquello. Me hubiera gustado ver la cara de Bacon cuando encontró aquello. Seguramente se sorprendió mucho porque dijo, ¡buah! Eureka, he encontrado algo que es un bombazo. Muy interesante, la verdad que es muy interesante porque es una manera distinta de aplicar la pintura, que no es la que nos tienen acostumbrados a decir, no, usa el pincel o usa tal. No, pues ¿por qué? Pues puedo utilizar el culo de una botella, el fondo de un bote y lo que sea, lo que tenga a mano en ese momento, porque lo que más importa para mí es la expresividad del momento, ¿no? ¿Se puede decir que Francis Bacon rompió la pana? Totalmente. ¡Qué malo! No, pero es lo que pasa, es que la pintura del siglo XX, por ejemplo, desde que Jackson Pollock empieza a chorrear y ya el pincel no interviene en cómo queda la huella de la pintura en el lienzo, se han usado todo tipo de objetos, claro, para pintar. Sí. Antes sí, los pintores de Renacimiento o los más antiguos usaban los dedos, usaban el trapito, usaban... La vejiguilla. La vejiguilla también. La vejiga de cordero. Pero hoy día, con todos los materiales que hay, imaginaros, o sea, se usa cualquier lo que sea cosa, con tal de que la obra quede maravillosa. Y por último, ¿alguna cosa más, alguna curiosidad más de Francis Bacon? No sé, ¿qué algo que descubriesen más por ahí. Bueno, sí. Bueno, otra cosa, por ejemplo, sobre pintura y materiales, pues es que usaba pintura para coches. Eso es, la pintura para coches. Bote en spray de pintura para coches, que eso sí que me sorprendió ya porque es como, ¡buah! Pues no sé en qué momento, pero hay algún tipo de salpicado, algún tipo de rastro, que luego él se encarga seguramente de matizar de alguna manera con algún plano y de no dejarlo ver claramente, porque yo lo que sí que veo en la pintura de él es que es como una pintura como sus cuerpos, ¿no? Sus cuerpos están de costado, las figuras en las puertas, en los quicios de las puertas. Es algo como que te lo enseño, pero no te lo enseño del todo. Y entonces es así, ¿no? Es una especie de ya te digo, de jugar con los materiales y a expresar muchísimo, lo máximo que se pueda con el propio material y que sea el material el que habla. Pero te digo, la pintura para coche tiene mucho sentido porque es una pintura muy dura. Date cuenta que los coches normalmente están en el exterior, les da mucho el sol, o sea, tiene que ser una pintura súper duradera, aguantan la lluvia, aguantan todo, con lo cual ahí sí Francis Bacon no lo hizo mal. Que lo mismo ocurre, por ejemplo, lo hacíamos en la facultad, yo que también hice la especialidad de escultura, para hacer ciertos vaciados, o sea, el material definitivo de una escultura, se usan resinas de poliéster. ¿Pero para qué se usa la resina de poliéster? Por ejemplo, para hacer tablas de surf, para hacer barcos, para hacer todo este tipo de materiales que tienen que sufrir mucho, con lo cual, en eso bien. Está bien. Que por cierto, de aquí invitamos a que sigáis descubriendo la pintura de Francis Bacon y de muchos otros. El otro día me decía Paco, me dice, oye, yo también podemos hablar de otros artistas, porque él investiga muchísimo. Ir a una tienda de materiales con él es salir de allí sin un duro, ninguno, ni él ni yo, pues nos compramos todo, probamos todo. Me encanta los materiales. Así que si queréis que vuelva Paco al canal y que investigue, bueno, o alguna investigación que tengas en curso, que hayas hecho, seguiré buscando, o algo. Seguiré buscando porque no me quedo quieto. Pero si queréis que vuelva, tenéis que reventar el botón de like, tenéis que suscribiros, tenéis que poner aquí Paco vuelve, hashtag Paco vuelve. Y, oye, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, compartidlo, seguidlo en sus redes sociales, os voy a dejar por aquí su Instagram, que ya veréis cómo pinta Paco, cómo dibuja, una maravilla. Amigo mío y tenemos el estudio durante muchos años. Llevo mucho tiempo sin pintar, pero bueno, estoy otra vez. Pero ahora ya ha recuperado. Sí. La vida de los artistas, que es así. Es así, sí. Así que bueno, Paco, muchas gracias por visitarme en el canal. Nada, a ti. Y ¿por qué me das la mano? Bueno. Como si no te conociera.